En América, sus pueblos han dado luchas históricas por sus derechos, y estas disputas, aún en la actualidad, siguen vigentes. Los nuevos luchadores y luchadoras por los derechos de las comunidades en América ya no se baten en combates en los campos y las accidentadas geografías del continente. Ahora, estas luchas se dan exigiendo el cumplimiento de leyes y normas internacionales y propias de cada país, mediante el ejercicio democrático. Ahora estos guerreros por los derechos se llaman defensores y defensoras de derechos humanos. Pero así como en la antigüedad, estos luchadores y luchadoras se enfrentaban a peligros contra su vida con tal de lograr lo justo, también ahora, estos defensores y defensoras de derechos humanos corren riesgos en sus diferentes países por trabajar por una democracia real y el respeto por la vida e integridad de sus comunidades. Por ello y para saber cuál es la situación de seguridad de estos defensores, es que organizaciones de diversos sectores se dieron cita el pasado 18 y 19 de noviembre en Bogotá, Colombia, para llevar a cabo el primer encuentro internacional de protección a defensores de derechos humanos de las Américas. Este esfuerzo continental, realizado en el Hotel Suite Jones de la capital de Colombia, reunió a 18 representantes de 10 países de América y Europa, así como 15 delegados de Colombia que se especializan en el trabajo por la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en contextos de violencia generalizada. Para reconocer las experiencias de otros en escenarios que nosotros los colombianos apenas vamos a empezar a conocer y a reconocer, para aprender, para intentar prepararnos como mecanismo de protección también y para saber si necesitamos fortalecer nuevas cosas, nuevos elementos o nuevos aprendizajes que nos permitan responder de una mejor manera a los riesgos que enfrentarán los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Este encuentro internacional tuvo 2 días de trabajo. El primero, orientado a compartir experiencias internacionales que pudieran ser relevantes para los defensores y defensoras en Colombia que trabajan para la protección de cara al posible escenario de la finalización de la guerra, debido a las avanzadas negociaciones del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC y la posible de una nueva mesa de negociación con la guerrilla del ELN. En el segundo día y gracias al apoyo de la Unión Europea, se expuso a defensores de diversos países de América un instrumento para conectar múltiples experiencias de protección a estos defensores en todo el mundo y que puede ser de utilidad para salvar la vida de estos activistas que en algún momento y por su trabajo enfrenten el riesgo de ser agredidos. Veamos entonces el desarrollo de cada día de trabajo. Mediante la figura de simposio se convocaron defensores que protegen a otros defensores en Guatemala, El Salvador, Brasil, Filipinas y Burundi para compartir con sus pares en Colombia cómo les fue posible seguir defendiendo derechos humanos en sus países cuando acabó la guerra. Como las defensoras y defensores de derechos humanos propiciamos mucho el proceso de paz y lo exigimos y lo demandamos. Creo que al principio fue de un desboque de poder por fin hablar de iniciativas, de propuestas, de tirar para adelante una nueva nación. Principalmente se cambió el proceso donde los defensores de derechos humanos pudieran poner sus reclamos, ¿no? Luchar sin tener que está preocupado demasiadamente con la represión, con la tortura que practicaba la dictadura brasileña. Este fue el principal cambio. Y un cambio principal es que este proceso los defensores lo toman en sus manos y han ayudado a construir el proceso de transición en nuestro país. En materia de las tierras, no sé si en el caso de Colombia pudiesen desarrollar un proceso en donde, similar a los procesos de reforma agraria, se pudiera, digamos, hacer una propuesta y que sean transferidas no al campesino o al indígena o a lo que sean de manera directa, sino formar cooperativas que verdaderamente produzcan las tierras y que se les dé a una institución legalmente constituida como son cooperativas, que se conviertan en polos de desarrollo, pero que sean beneficiarios los mismos que viven en la región. Yo le aconsejo al pueblo colombiano
que continúe peleando por sus derechos y que en cualquier acuerdo que firmen, que se aseguren de que los problemas básicos son atacados y no simplemente parar un conflicto armado. A menos que la justicia sea servida, la gente nunca estará en paz. Los defensores y defensoras colombianos recibieron gratamente el aporte de estas experiencias internacionales como parte de su preparación para el post-conflicto. Los defensores en Colombia ya enfrentan los riesgos que viven países que ya no están en conflicto, que viven defensores en países de paz. Y lo que se hace es, digamos, como ratificar los análisis que desde Colombia los defensores y los que trabajamos el tema de protección ya teníamos. Es importante para las organizaciones de derechos humanos conocer esas experiencias porque estamos en un periodo importante en la medida que estamos hablando de unos posacuerdos y la posibilidad de la construcción de la paz en los territorios. Conocer qué ha sucedido en otros países que vivieron esta experiencia nos da luces de qué debemos fortalecer, qué riesgos podemos tener y hacia dónde ir construyendo un plan estratégico a 20 o 30 años. Desde hace varios años, la Unión Europea ha colaborado económica y técnicamente con iniciativas de protección a defensores de derechos humanos en el mundo y recientemente en la construcción de la primera web mundial que conecta a las diversas expresiones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la protección de las y los defensores. Mediante mesas de trabajo, fue expuesta esta web mundial y los beneficios de acceder a ella con el único fin de proteger la vida de estos activistas por los derechos humanos en las Américas y el mundo. Este proyecto surge a finales del año 2013 como una idea, como una respuesta a una necesidad que se manifestó en un trabajo que se hizo en el 2011, un trabajo de mapeo de organizaciones y actores que trabajan en el mundo, en las diferentes regiones geográficas, para la reubicación temporal de defensores y defensoras de derechos humanos. Dentro de este ejercicio se identificaron algunas lagunas y algunas debilidades, entre ellas la dispersión de programas que había, la falta de conocimiento entre las diferentes organizaciones trabajando en esto. Se vio además la necesidad de continuar trabajando en esto a pesar de la limitación de recursos, y se identificó una importante oportunidad de favorecer y de mejorar los espacios de complementariedad entre las organizaciones, fondos y actores que se dedican a la reubicación temporal de defensores de derechos humanos. El tema de la estigmatización, nosotros por esta cosa que se viene todavía utilizando bastante, es que defensores de derechos humanos que defienden a delincuentes. Eso es bastante fuerte y por sobre todas las cosas con la aparición de estos dos supuestos grupos armados ilegales en la zona norte del país, que es el EPP y el ACA. Nuestras organizaciones de derechos humanos trabajan bastante el tema de la desmilitarización y el tema de las violaciones de derechos humanos de la Fuerza de Tarea Conjunta que cometen. Entonces, automáticamente, en vez de tener una objetividad en la información o en los procesos que estamos haciendo, automáticamente nos vincula diciendo o nos adhieren a esos grupos armados, por una parte. Y por la otra es el tema de la judicialización. Realmente somos sometidos, muchos dirigentes de organizaciones sociales, de movimientos, de ONG, especialmente campesinos, por este tema de la lucha por la tierra, son judicializados automáticamente. Y la judicialización supone el tema de entrar en términos jurídicos, pero sí en un proceso que nunca termina. Bueno, un análisis muy fino de la realidad, situarse bien ante esta posibilidad del posconflicto, ¿no? Y ver qué tanto va a afectar en la zona realmente en materia de seguridad y qué tanto no va a afectar, ¿no? O sea, es análisis de la realidad. La protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y todo el continente americano es una tarea que corresponde exclusivamente a los estados. Sin embargo, estas iniciativas de la sociedad civil por proteger a los activistas hacen parte fundamental de que puedan seguir luchando en sus países, ya que en muchas ocasiones los estados ni siquiera los reconocen como parte importante de la democracia e incluso los agreden. El trabajo, las garantías y la vida de estos activistas por la paz, la justicia y la democracia
debe preservarse a toda costa. Seguir en ese trabajo de las bases, el empoderamiento de la base, la consistencia del grupo de base y las relaciones locales, nacionales e internacionales. Un reto para el futuro es que las organizaciones se unan entre ellas, ¿no? Y generen alianzas estratégicas para defenderse, para identificar dónde están los desafíos, dónde están los retos, de dónde vienen las principales amenazas y que vayan encontrando puntos de encuentro en los que coordinarse y en los que trabajar de manera conjunta pues con cierta regularidad, ¿no?